Buenas noches, buenas noches. Hola, mi nombre es Edgar y les cuento mi experiencia en la Diplomatura de Educación Sexual Integral. Bueno, como primera instancia quiero destacar la calidez de cada docente, el contenido preciso, completo y sobre todo cargado de valores. Al final del recorrido, los docentes enseñan a cómo realizar un proyecto de ESI para poder brindar talleres, seminarios y, como fue en mi caso, una charla a 120 chicos de una escuela secundaria. Así que te animo a que puedas iniciar esta diplomatura para poder aprender sobre sexualidad. Estoy convencido que la única forma de transformar, de cambiar los países en los cuales vivimos, en América Latina y en el mundo, la única forma de corregir los problemas sistémicos que hay, políticos, económicos y sociales, es tener gente en los cuadros políticos que no solamente está bien formada académicamente, sino que está bien formada en valores. Hola, ¿cómo estás? Tengo la seguridad en la intimidad de que solamente con un cambio, una transformación social basada en valores y principios de vida, vamos a poder cambiar nuestro país. EFOP es una herramienta tremenda que Dios ha provisto para nuestro medio, liderada por Gastón Bruno, para formar a jóvenes en esta disciplina de la política. La política atraviesa todos los estratos de nuestra sociedad: la educación, la justicia, el quehacer empresarial, sindical, las artes, las ciencias, todo es monitoreado e impactado por la política. Así que los animo, los invito a que se acerquen a EFOP. Hola a todos, vengo de Corea del Sur y estoy residiendo en América Latina. Muchos son los que me han preguntado a lo largo de estos años cómo un país devastado por la Segunda Guerra Mundial representa hoy lo que es la 13ª economía del mundo. Pero no siempre fue así. Detrás de esto hubo un cambio socio-espiritual. En EFOP tratamos estos temas. Por eso, si tenés una vocación en tu función pública, te invito a que puedas sumar a esta carrera. Ser primero, conocer luego, hacer después.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué placer enorme volver a estar reunidos en esta tarde, en esta nueva modalidad que es la manera virtual de encontrarnos desde diferentes lugares de Buenos Aires, de Argentina, y en algunos casos, aunque a ustedes les parezca mentira, del mundo. Estamos teniendo un placer muy grande en encontrarnos a esta segunda masterclass de la Escuela de Formación Profesional para este segundo semestre del año. Hoy masterclass en nuestra diplomatura en formación teológica y con un invitado muy especial, nada más y nada menos que el director académico, perdón, pero ya lo van a presentar como corresponde. En el mientras tanto, yo invito a todos a ver qué les parece si nos mostramos un segundito con las cámaras. Ahí lo estoy viendo al pastor Jorge Miño, que hace tanto que no nos vemos. Hola Jorge, Dios te bendiga. Hola Verónica, hola Pastor Osvaldo Pupilo, qué honor tenerlo acá en la sala, Dios lo bendiga. Andrea Negri, ahí estoy viendo. María Inés Tejada, bienvenida. El Pastor Juan Ramón Barreto, hola Juan, hoy estuvimos en contacto. Ahí veo a Gerardo, Oscar, Walter Ochoa, Marcelo Houghton. Qué grande, una institución dentro de la institución, Marcelo querido. Rosita Leonardo, Nayara, todos sean muy bienvenidos. Nuestro amigo Adrián Borges, es un placer muy grande. Esto de la virtualidad nos ha permitido que a veces no tengamos que recorrer tantos kilómetros y podamos estar un rato juntos, pero hoy con una idea muy especial. La Escuela de Formación Profesional, brazo académico de la Fundación Gobernar Bien, está llevando a cabo estas tareas de clases maestras, de encuentros virtuales para compartir información y formación muy buena. Entonces, a tales efectos, como lo hago siempre, ¿no? Ustedes ya deben estar, ya saben lo que vas a hacer. Vamos a presentar a mi hermano Gastón Bruno, el CEO de la EFOP, y el placer enorme que va a tener él de presentar a nuestro invitado. Hola, Gas. Hola Santi, buenas tardes. Hola a todos, amigas, amigos. Dios los bendiga enormemente. Nos llena de alegría, nos llena de gozo encontrarnos, como decía Santi, y ver a cada uno de ustedes, a los que mencionó que son amigos. Siempre la mención es tirana, porque seguramente de alguien nos vamos a olvidar, pero lo veo también a mi amadísimo amigo Pastor David Rosasco de Berazategui, Walter Ochoa desde Mendoza. Miren que acá hay una hermosa representación nacional, Pastor Juan Barreto y los hermanos desde Misiones, desde Apóstoles Misiones. Mi querido Mario Almaras, bueno, ya se lo mencionó a una columna y un baluarte de la iglesia en Argentina con el pastor Osvaldo Pupilo. Nos honrás enormemente, Osvaldo, acompañándonos. Sin ningún tipo de lugar a duda, lo que Dios te ha dado en cuanto a conocimiento de la palabra y experimentar la palabra haría parte de que vos nos deberías enseñar de lo mucho que Dios te dio. Así que te honramos, te bendecimos, y a todos, está San Juan también presente con nuestra querida María Inés y Luis al lado. Bueno, a todos un abrazo muy cálido. Esta mención no es por querer consumir tiempo de nuestro destacadísimo orador, simplemente para celebrar el motivo que es conocer un poco más de la palabra de Dios y fundamentalmente del Dios de la palabra, pero también enriquecernos en la comunión, en estar juntos. ¿Cómo haríamos para estar juntos desde San Juan, Jujuy, Misiones, Córdoba, Mendoza? Podemos hacerlo de esta manera. Así que un saludo muy cálido a todos, desde todo el equipo de la Escuela de Formación Profesional, que no solamente somos los que estamos aquí, mi querido Marcelo Houghton, tan responsable de que las cosas funcionen, de que la plataforma esté en línea, de que haya respuestas operativas y académicas, Darío Ruiz, el alma mater. No solamente compartimos la dirección académica de la diplomatura en formación política, sino también compartimos el alumbrado, barrido y limpieza de la EFOP. Así que servirles en eso también es un gran placer. Santi querido, Santi Bruno,
oren por él, porque aunque ya somos adultos grandulones y con nuestras familias, tiene que llevar la carga de ser el hermano mayor. Y sin más, con mucha, mucha alegría, es un honor presentarles a un querido amigo, ante todo una persona a la que Dios le ha dado conocimiento de la palabra y él lo ha sistematizado, ha creado un seminario teológico en la plataforma de la Fundación Didaqué. Me consta porque he tenido el honor de participar y conozco la obra de formación teológica de hermanos de todo el país y de fuera del país también. Para mi humildísimo gusto, y esto tómenlo como un comentario subjetivo, trazando y enseñando la verdad de Dios conforme a su palabra de una manera equilibrada, de una manera amplia. Mi padre, Oscar, que ya está en la presencia del Señor, diría el evangelio pleno del reino de Dios, con las bendiciones, las primicias y también lo que el evangelio demanda de cada uno de nosotros para poder traer el reino de Dios a la tierra y ser su luz, ser su sal, ser su levadura y agentes de transformación. El pastor y doctor en teología Enrique Rulov, que como ya les dije preside la Fundación de Didaqué y envuelve todo el seminario teológico, representando también instituciones de los Estados Unidos. Es el director académico de esta propuesta pedagógica, didáctica, respaldada por la Universidad Abierta Interamericana, por la Fundación Didaqué y por la Escuela de Formación Profesional, que es la diplomatura universitaria en formación teológica, que tiene un énfasis de ser agentes de transformación, alimentarnos en la palabra para ser transmisores, agentes de cambio, factores de transformación. Una vez más, nos complace mucho, es un honor presentarte y sin la pérdida de un solo segundo más, te damos la bienvenida, querido Enrique. Muchísimas gracias por haber separado este tiempo para traernos este tema, nada más y nada menos, claves de una pesca milagrosa. Creemos, aquí la veo a Martita Rodríguez también. Saludos, Marta, qué lindo verte. Marta, junto al pastor Alejandro Rodríguez, involucrados en las misiones y también en ASIERA, la Alianza de Iglesias Evangélicas, nos está proponiendo el concepto de una iglesia trascendente, una iglesia relevante, una iglesia que impacta la realidad de su temporada, del tiempo, de la generación en la cual le toca peregrinar en la tierra. Así que de esto se trata. Querido Enrique, claves de una pesca milagrosa. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y que seamos enriquecidos. Muy buenas noches a todos. Es un privilegio para mí estar conectados con ustedes y con los colegas pastores que sin duda alguna cualquiera de ustedes podría estar de este lado de la pantalla y compartir quizás su propia experiencia o algunos principios de los cuales queremos charlar un poquito esta noche. Saludo a mis coterráneos misioneros, soy oriundo de Misiones también, la tierra que fluye yerba y té, la tierra colorada. Dios me sacó detrás de la vacada hace muchos años, y tengo toda mi familia todavía allí en la zona de Alem, y para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por hacerse el tiempo, especialmente aquellos que han transitado más años que nosotros, como el doctor Pupilo. Es un privilegio tenerlo, siempre nos estamos conectando a través de las redes y que esté del otro lado ahí conectado, me inspira de verdad, porque una de las cosas que creo y enseño es que un discípulo nunca deja de ser discípulo. No importa que tenga 80 años en el Evangelio, Jeremías 33:3 sigue vigente para todos, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. Por lo menos me identifico mucho con ese versículo y mi oración es que podamos generar digamos, una generación de líderes, discípulos con ese criterio, con una apertura de seguir aprendiendo. Todavía hay mucho más para descubrir del Evangelio, de Jesús, de la iglesia. Así que de verdad para mí es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Algunos de ustedes los conozco, otros de nombre,
Hay una hermana que es de nuestra iglesia allí también. Así que voy a tener que tener cuidado de lo que comparto porque tengo un testigo presencial en la red de la congregación también. No, no, eso es un poco de humor. Soy casado, tenemos 35 años de matrimonio con Paula, padres de 5 hijos y abuelos de 2 nietas, la más reciente nacida hace 4 días atrás, así que estamos felices de compartir la alegría de los nietos. Los mismos años de casado en el ministerio, comencé muy jovencito, como le decía, Dios me sacó detrás de la vacada. Tengo un llamado al ministerio cuando era un niño de 4 o 5 años de edad. No sabía lo que significaba el Evangelio, nunca tuve una aparición de un ángel, pero sí un sentir en mi corazón de que Dios me apartaba para servirle. Cuando terminé la escuela secundaria me vine a Buenos Aires y entré a un seminario que hoy ya está cerrado. Apenas tenía 16 años y allí comenzó mi peregrinaje en este tema del conocimiento de Dios, año 82, estamos hablando de 42 años atrás, y sigo estudiando. Así que ahora me estoy anotando en otro programa doctoral, así que para mí es un tema que no se termina nunca. Quizás a diferencia de otras carreras, otras disciplinas, la teología, el servicio a Dios es como que es algo que, especialmente aquellos que lideramos, a los que pastoreamos, lideramos iglesias, deberíamos estar siempre actualizándonos. Siempre digo, hace muchos años que estoy conectado con la educación teológica y siempre digo que los pastores somos la clave o somos el clavo. Así que yo no quiero ser clavo de nadie y prefiero ser la clave de un cambio, de aperturas, de abrir puertas. Así que a modo de introducción, pastoreamos una iglesia en la zona de Villa Ballester, Partido San Martín, y algo vamos a ir hablando un poquito sobre también nuestra experiencia pastoral, porque si hay algo que hemos trabajado en los últimos años, en la parte del seminario, es que por muchos años los seminarios tradicionales tenían la filosofía de que la iglesia está al servicio del seminario. Entonces las iglesias de distintas partes del país o del interior o del Gran Buenos Aires enviaban a sus alumnos al seminario. Entonces como que siempre la iglesia estuvo al servicio del seminario. Con Fundación Didaqué creamos un programa a la inversa. Yo creo que el seminario debe estar al servicio de la iglesia. Entonces, servimos a la iglesia y en alguna manera los que estamos en la formación tenemos que tener una voz profética, en el sentido de que tenemos que preparar a los líderes con temas relevantes que de pronto quizás en la iglesia local no lo están viendo. Entonces, de alguna manera, hacemos una voz profética desde una plataforma bíblica. Es parte de la currícula que nosotros desarrollamos, tiene que ver justamente con acompañar a la iglesia en estos tiempos. Hay programas o hay currículum a veces de seminarios tradicionales que están un poco desactualizados de la realidad de la iglesia. Entonces la iglesia ha cambiado muchísimo. Como les decía, yo comencé, mi primera experiencia pastoral fue a los 22 años. Tengo 59, así que tengo todos estos años en el servicio pastoral dentro y fuera del país. Y hemos visto de todo, hemos visto cómo, digamos, hubieron olas y modas que han aparecido, han desaparecido, y si hay algo que estoy convencido, y es uno de los temas que enseñamos, es que estamos a las puertas de un último y gran avivamiento, y ese gran avivamiento tiene que ver con un regreso a la palabra. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos quizás una contrarreforma, esa reforma que experimentaron nuestros hermanos hace 5 siglos atrás, allá con Lutero, Calvino y los demás hombres y mujeres que Dios usó en esa temporada. Yo creo que hoy necesitamos una reforma nuevamente porque hay ciertos temas que los reformadores de aquella época no lo tocaron, ya sea porque Dios procesa o Dios, digamos, trabaja de manera progresiva. Es decir, lo que yo conozco de Jesús hoy es superior a lo que conocí ayer, pero también es inferior a lo que puedo conocer mañana. Eso a nivel personal y por ende a nivel iglesia pasa exactamente lo mismo. Como iglesia creo que estamos viviendo una temporada donde hay como una plenitud de dones,
Si uno piensa de la parte de dones, Lutero y los reformadores se quedaron con el pastor y maestro. Luego pasaron muchos años hasta que apareció Finney como uno de los precursores del evangelismo, para después, recién a principios del siglo pasado, empezar a meternos un poquito con todo el tema profético y apostólico. Es decir, hoy día esto está, digamos, bastante trabajado, entonces como que estamos viviendo en una plenitud de la iglesia. Pero también es verdad que hubieron excesos y errores y abusos. Entonces sería interesante pensar en una reforma para tratar de ubicar a cada uno de estos movimientos o dones que son vigentes o que están vigentes desde una perspectiva bíblica. Pero bueno, tema aparte para otra clase. Quiero abocarme entonces, Darío, vos me vas a estar guiando con el PowerPoint. Gracias. Entonces vamos a ir con la primera pantalla. Desde ya, si hay preguntas, comentarios, no duden en levantar la mano. Ahí Darío va a estar coordinando eso. Así que no quiero tampoco que sea un monólogo todo el tiempo que voy a estar hablando. Cuando estamos en el ministerio liderando, ya sea en alguna área o la iglesia en general, todo pastor o líder desea ver expandirse y crecer ese ministerio. Yo creo que todos los pastores que están hoy conectados están, digamos, coincidirán conmigo. Nadie quiere pastorear una iglesia que se achique. Todos queremos pastorear algo que avance, que crezca, llevarlo a un plano secular. Si sos abogado y tenés un bufete de abogados, vas a querer tener más clientes. Si sos dueño de una funeraria, te levantarás una mañana y dirás, Dios, yo no le deseo mal a nadie, pero necesito laburar. Así que todos queremos que nuestro trabajo crezca, mayores clientes, mayores ventas y en la parte ministerial, por supuesto, un crecimiento. Cuando nosotros nos hicimos cargo de Casa de Dios en Villa Ballester hace ya 13 años atrás, llegamos allí, la iglesia había pasado por un proceso de 4 o 5 pastores en los últimos 10 años y había una asistencia de 60 a 70 personas más o menos. Eso fue la realidad con la cual nos encontramos con la familia. Una iglesia que tenía en ese momento 60 años, y pongamos 60 miembros, un miembro por año. La pregunta que nos hacíamos como pastores con mi esposa era, bueno, ¿cómo mover el péndulo? ¿Cómo romper esa inercia de tantos años de crecimiento biológico? Porque básicamente la iglesia crecía por nacimiento, no por conversión. Una iglesia étnica, una iglesia tradicional, una iglesia que portaba, digamos, portaba apellidos alemanes, portaba ciertos estigmas en la comunidad. Unos estigmas negativos que tenía eran tierra pastores, es decir, era todo un combo de cosas. Y nos tomamos un par de meses con mi esposa para conocer el terreno porque no conocíamos, llegamos a esa iglesia, no éramos partes de la institución tampoco, conocíamos la institución por conocer, digamos, las iglesias evangélicas de la Argentina. Y comenzamos a hacer algunas investigaciones internas, por qué la iglesia no crecía, por qué, digamos, los mismos hermanos, los mismos líderes, tratar de descubrir. Yo creo que cuando una iglesia no crece, el problema puede ser interno. A veces son los pastores, pero bueno, si hay una iglesia que va cambiando de pastores y aún así no crece, entonces muchas veces el problema está dentro de la congregación. Solemos decir que a veces las iglesias somos los que abortamos a nuestros propios hijos. Y esto era un problema que teníamos dentro de la congregación. Fíjense un detalle que para nosotros fue importante, los servidores en las puertas, en los servicios que teníamos en aquel entonces, cuando vos llegabas te preguntaban el apellido. Entonces, si no portabas cierto apellido, no eras tan bienvenido como si portabas el apellido con algún, digamos, tonada alemana, entonces te buscaban conexiones de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, donde mayormente están las comunidades. Entonces decidimos entrenar a los servidores para no preguntar más el apellido, solo los nombres, no ser invasivos con la información.
si no tomar el teléfono el primer día, porque si hay algo que estoy convencido es que cuando una persona tiene una experiencia con Dios en alguna de nuestras actividades, esa persona va a volver. Yo no necesito tomarle los datos y llamarlo mañana para que vuelva, porque si realmente tuvo una experiencia con Dios, va a regresar. Entonces, mi mayor preocupación como pastor, como líder, es que toda persona que llegue a nuestras actividades tenga una experiencia con Dios. Cuando eso se da, entonces lo demás se va a ir dando de forma natural. Creo, digamos, en el crecimiento natural de la iglesia. De hecho, hemos aplicado muchos principios de un autor conocido, ahora no estoy recordando, que ha escrito varios libros, Schwartz, sobre el crecimiento natural de la iglesia. Entonces, hemos aplicado algunos principios, involucramiento paulatino de la gente en los ministerios. Solemos decir una frase: fácil poner, difícil sacar. Entonces nos tomamos un poco el tiempo para que la gente que llega, cuando se convierten o vienen de otros ministerios, conozcan la visión, se empapen, etcétera. Aplicamos un almuerzo de bienvenida, entonces cada 3, 4 meses reunimos a la gente nueva que fue ingresando, y en ese almuerzo entonces primero les escuchamos cómo llegaron, por qué quieren quedarse. Y ahí viene un dato interesante que nosotros fuimos recaudando en todos estos años: que la gran mayoría de la gente decide quedarse en casa de Dios, básicamente por el trato que le dan los hermanos en la puerta. Fíjense cuán importante es el ministerio de la puerta. Es más importante que el ministerio de la adoración y que la predicación, en definitiva. Entonces, eso fue, digamos, esos cambios que fuimos haciendo, en no tomar, digamos, nosotros no controlamos lo que la gente pone en sus ofrendas, no tenemos sobre, no tenemos nombre. Eso implicó educar a la Comisión de Finanzas, que crean realmente que Dios va a proveer de los recursos. En aquellos entonces la iglesia no estaba en condiciones de sostener a un pastor tiempo completo. Hoy podríamos sostener a varios, aunque la filosofía nuestra es que ninguno viva exclusivamente del Evangelio. Entonces, todo lo que trabajamos en Casa de Dios, tenemos otros trabajos y otros ingresos, y eso nos da cierta transparencia. En lo personal, como pastor, no toco dinero, no cuento dinero. Tenemos un equipo administrativo, tenemos contadores internos, externos, es decir, tenemos una administración transparente, porque es un tema bastante álgido en las iglesias evangélicas, y muchas veces hemos recibido gente muy dañada en esos aspectos. Entonces, parte de la filosofía nuestra, que son las personas son más importantes que los programas. Entonces, si tenemos que cancelar un programa por amor a una persona, lo hacemos, digamos, pensando en un líder, ¿no? Entonces, el énfasis es en la transformación. Si podríamos resumir digamos, la misión nuestra, es transformar vidas. Existimos para eso. Entonces, y la visión son distintas estrategias que fuimos utilizando en todos estos años para poder romper la inercia, mover el péndulo y llegar hoy a tener a más de 600 personas con 6, 7 iglesias hijas que estamos plantando, con un modelo también diferente. O sea, hoy día hay coberturas o sea, hay ministerios que dan cobertura a cambio de dinero. Nosotros invertimos en las iglesias hijas, no recibimos un centavo de la iglesia hija. El principio bíblico que los padres juntan para los hijos y no los hijos para los padres. Entonces eso nos ha abierto también muchas oportunidades. Y el tema del seminario para nosotros fue crucial. El tema del seminario lo pusimos de entrada hace 13 años cuando llegamos. Bajamos una línea que todos los líderes, especialmente de la primera y segunda línea, tienen que pasar por un proceso educativo, que tienen que pasar por un proceso de entrenamiento. Por supuesto que el programa nuestro no es netamente académico, tiene que ver con la cuestión ministerial. Entonces tenemos una combinación de materias que hacen que las personas puedan crecer en un conocimiento intelectual y herramientas espirituales. Así que quiero invitarles con la siguiente placa a que nos hagamos algunas preguntas. Ustedes, creo que todos conocen esta imagen del FODA, que tiene que ver con fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas.
Entonces, si tuvieran que hacer un diagnóstico de la iglesia de ustedes, ya sea que sean miembros o sean pastores de esa iglesia, es interesante que, digamos, que uno pueda hacerse ese análisis, esas preguntas. Yo estoy convencido y lo aplicamos. Yo creo que nosotros, los líderes, los pastores, tenemos que hacer un constante revisionismo, es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? Y vamos a ir descubriendo, si hacemos ese tipo de análisis, que hay muchas cosas que nosotros practicamos más por tradición que por revelación. Y ahí tenemos un serio problema cuando algo es por tradición y no por revelación. A veces puede comenzar como una revelación y terminar siendo una tradición. Y ese es uno de los peligros que todos nosotros corremos riesgo, aquellos que pastoreamos. Entonces, si tuvieras que preguntarte, ¿no? En este tema de este análisis FODA, ¿no? ¿Cuántos años hace que existe la congregación en la cual estás pastoreando o la cual sos miembro? ¿Cuántos miembros son? Si aplicamos este principio de que yo siempre digo, una iglesia grande no necesariamente es una iglesia sana, pero una iglesia sana crece. O sea, no hay forma de impedir el crecimiento de una iglesia sana. Es como que yo no puedo impedir si pongo granos de maíz en la tierra, tiene humedad, tiene calor y limpio los yuyos, las malezas. Yo no puedo impedir que con los 3 meses saque un choclo. Es imposible impedir, porque tiene un crecimiento natural y una fuerza. O sea, dentro del grano Dios puso vida. Entonces, si yo le doy los condimentos, esto va creciendo. Entonces, lo mismo se aplica en el ministerio pastoral. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las fortalezas de la iglesia a la que yo pastoreo, a la que yo me congrego? Entonces, ¿qué cosas hacen bien? O sea, ¿qué cosas se diferencian de otras congregaciones? Si yo le tendría que preguntar, a ver, le voy a preguntar acá, a ver si tengo en la lista, no los veo yo. Este, a ver, a cualquiera de ustedes, porque yo no lo tengo porque tengo la pantalla ahora con la placa. ¿Por qué yo debería congregar? Supongamos que yo soy alguien que estoy buscando una congregación. Soy alguien que tengo interés espiritual. Este, ¿Por qué debería congregarme en tu iglesia? ¿Cuál serían las fortalezas que tu iglesia tiene? No sé si alguno quiere abrir su micrófono y responderme a esta pregunta. Soy un buscador, quiero encontrar una iglesia, tengo necesidades espirituales. ¿Por qué debería congregarme en tu iglesia y no en la que está a 2, 3 cuadras de la tuya? No es, digamos, quiero aclarar que, digamos, esto no es un examen, simplemente pregunta para que nosotros reflexionemos. Tampoco es falsa humildad decir que, bueno, yo creo que puedo congregarse en mi iglesia porque tenemos un buen programa para matrimonios, un buen programa para niños. Es decir, necesitamos tener cierta fortaleza. A ver, Miriam Díaz, ¿querés abrir tu micrófono? Ahí, ¿quién está? Bueno, insisto, no es falsa humildad. Yo creo que si nosotros hacemos bien las cosas, nuestra tarea pastoral, ministerial, la enseñanza, etcétera, la gente que llega van a querer quedarse con nosotros porque van a encontrar ciertas fortalezas. La otra pregunta que uno tendríamos que hacernos es qué oportunidades tenemos. Es decir, ¿hay iglesias grandes en la zona? ¿Es mi iglesia multicultural? Fíjense que la nuestra, de ser una iglesia básicamente étnica, hoy es una iglesia multicultural. Tenemos por lo menos unas 10, 12 nacionalidades diferentes dentro de la congregación. Dios ha sido, digamos, muy generoso con la congregación, enviarnos gente de todo tipo. Este, eh, entonces, ¿pero por qué? Porque fuimos enseñando a que abramos nuestra mente y nuestro corazón. Sea
aquí en la tierra, o sea, en la eternidad. La iglesia de Apocalipsis 4 y 5 es una iglesia multicultural. Juan vio a millones y millones de toda tribu, lengua y nación, entonces creo que es bueno ir entrenándonos. Entonces, ¿qué oportunidades tiene la iglesia? ¿No? Es una buena pregunta. La otra, ¿cuáles son las debilidades? O sea, ¿qué cosas nos faltan? ¿Qué cosas otras iglesias hacen mejor que nosotros? Son preguntas que yo debería hacerme. Entonces, en lo personal, que Dios me ha permitido conocer muchas congregaciones, especialmente por mi labor docente, y conferencias que he participado, siempre he tratado de tener un ojo crítico, no hacia la iglesia que yo visito, sino hacia mi propia iglesia. Es decir, a ver, ¿qué cosa están haciendo esta congregación donde estoy participando que nosotros no lo tenemos? ¿Qué cosas puedo mejorar? ¿Qué cosas me hicieron sentir cómodo en esa reunión que fui? ¿Sí? Y no lo tengo en mi iglesia. Entonces, creo que eso nos ayuda a ir superando las debilidades. Es decir, no existe la iglesia perfecta, no existen los pastores perfectos. Eso lo decimos de entrada a la gente que se congrega con nosotros. No somos el dueño del pase de nadie. Si vos hoy venís, mañana querés ir, querés que oremos por hoy, te bendigamos, te bendecimos, te vas, gloria a Dios. Es decir, no, en ese sentido, yo no creo que una iglesia debe adueñarse de la gente. Somos seres libres y Dios nos ha hecho libres. Y a veces Dios usa congregaciones para ciertas temporadas de la gente. No estoy haciendo referencia al cristiano golondrina que pasa de iglesia a iglesia. Eso en todas las épocas hubieron y siguen habiendo cristianos golondrina que van saltando de congregación en congregación. Pero también es verdad que hay etapas en la congregación donde un hermano llegó, creció y por ahí tiene otras necesidades y ve que esas necesidades personales que puede tener, hay otra congregación que puede suplirle. Entonces, ¿qué mejor bendecirlo para que siga su camino? Como Pablo diría a los corintios, ¿no? Uno riega, otros abona, pero el crecimiento finalmente lo da Dios. Y la última pregunta de este FODA es: ¿qué amenazas tiene? Es decir, ¿hay otras iglesias cerca? Yo no creo que una congregación a 2, 3 cuadras debería ser una amenaza a la mía, de verdad. Por supuesto, si yo voy a plantar una iglesia nueva, yo no voy a plantar una iglesia nueva a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras de otra que ya existe. Me parece que no sería tampoco ético. Pero ya históricamente hay, digamos, nosotros, nuestra congregación, en un radio de 5 cuadras, tenemos ahí por lo menos 5 o 6 congregaciones, algunas digamos, de más años también que la nuestra. Pero no creo que una congregación debe ser una amenaza. ¿Por qué? Porque si yo hago mi trabajo, hay gente para todos. Es decir, pensando en el partido de San Martín, hay más de 150.000 personas viviendo en el partido de San Martín. Es decir, quizá me quedo corto. Entonces, y solamente hay un 10, 15% que conocen a Jesús. Entonces quedan 130.000 personas que todavía no conocen a Jesús. Así que nunca una iglesia, si ya está establecida, debería ser una amenaza. Este, pero, por ejemplo, la tecnología y las redes hoy día sí pueden ser una amenaza. No sé cómo han sido la experiencia de ustedes, ya sean miembros o pastores. El COVID hizo un cambio muy radical en nuestras iglesias. Hay muchas iglesias que tuvieron que cerrarse porque no pudieron solventar los gastos, los alquileres, la gente se fue. Otras iglesias se mal acostumbraron, mejor dicho, otros hermanos y hermanas se mal acostumbraron al tema de las redes, los Zoom. Tuvimos que reinventar la iglesia con la tecnología y algunos se han mal acostumbrado. Entonces hoy, si seguimos grabando los mensajes, entonces para muchos es cómodo ver el mensaje por YouTube mientras preparo un asadito en la parrilla o tomo un mate con factura con mi esposa o mis hijos. Entonces, ha traído, digamos, algún tipo de amenazas. Entonces creo que el desafío más grande para muchos pastores ha sido post pandemia lograr que la gente vuelva. Y hay muchos que no han vuelto.
y hay muchos que no volverán. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite circunstancias en la vida que zarandean la iglesia, ¿no? Vamos a la siguiente placa. A veces copiamos y adaptamos programas que en otros lados han dado buen resultado. Pero lo cierto es que haciendo eso muchas veces violamos el contexto y matamos la creatividad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Este, mm, a veces corremos el riesgo, ahí es una autocrítica a nosotros los pastores, no a los miembros, sino a nosotros los pastores. A veces los pastores vamos a una conferencia, a un congreso, vieron muchas conferencias de Iglesia y Crecimiento en el pasado, compramos un material y luego tratamos de adaptarlo a nuestra congregación y muchas veces esa adaptación significó pérdida de gente. En lo personal, me he resistido a copiar modelos y adaptarlos. Yo creo que hay un ADN espiritual que Dios tiene para cada congregación. Aún la congregación que está a 5 cuadras, 3 cuadras de la que yo pastoreo, por decirlo de alguna manera, puede ser diferente, o la mía puede ser diferente. Por alguna razón Dios permite que en la misma localidad hayan 5, 6, 10, 15 congregaciones diferentes, porque Dios es un ser creativo. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío que tengo yo como pastor? Es tratar de descubrir cuál es la ola de Dios para esa congregación y para esta temporada. Y eso va a requerir quizás tiempo de oración, de investigación, de ayuno, de busca de Dios, para que Dios me dé el diseño para esa congregación que yo pastoreo. Algunos que tienen quizás algunos más años en el Evangelio habrán escuchado, por ejemplo, con este programa que fue muy popular en la década, fines de los 70, principios de los 80, en Perú, Lima al encuentro con Dios. Lima al encuentro con Dios fue una herramienta que Dios usó. De hecho, habían 2 pastores o 3 pastores argentinos involucrados en ese proyecto. Y Dios usó esa estrategia en Lima especialmente con la Alianza Cristiana y Misionera, una denominación, digamos, centenaria, donde por décadas no habían superado en Perú más de 5.000 miembros y con esa estrategia en cuestiones de 4 o 5 años pasaron a tener a 25.000 miembros. Y ahí fue creciendo. Hoy hay iglesias en Lima que ya tienen 5.000 miembros o más allí en la ciudad. Ahora, fíjense que esa estrategia, que de hecho es un caso de estudio en seminarios en Estados Unidos, o sea, cualquier seminario serio, en las clases de Iglesia y Crecimiento han tomado este mover, digamos, es lo que había sucedido en Lima. Ahora, las mismas personas que fueron usadas por Dios para generar este movimiento de crecimiento en Lima, trataron de replicar el modelo. Hicieron Buenos Aires al encuentro con Dios, Quito al encuentro con Dios, Miami al encuentro con Dios, las mismas personas, la misma estrategia, fracaso total. En ninguna de esas 3 ciudades se pudo establecer un crecimiento sostenido y exponencial como se dio en Lima. Entonces, eso por lo menos a mi lectura de esto, significa que Dios es un ser creativo y que de alguna manera para cada congregación Él tiene un ADN. Hay un ADN que Dios quiere darnos a cada congregación, a cada pastor. Entonces, de ahí la importancia, pasamos a la otra placa, de ahí la importancia de encontrar principios más que métodos, porque los principios son los que cruzan la frontera de países, las culturas y las denominaciones. Es decir, son los principios, no la metodología. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, poner, por ejemplo, hoy, digamos, en ciudades como Buenos Aires, con la inseguridad que hay, células caseras, es bastante complejo invitar a gente que yo no conozca a mi casa, con toda la inseguridad que eso implica. Quizás en ciudades más pequeñas puede darse, entonces yo tengo que rescatar el principio. ¿Cuál es el principio? El grupo pequeño. Ese es el principio. Es un principio que surge de la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, se reunían en casas. Entonces el principio del grupo pequeño es lo que yo tengo que rescatar. Después,
si lo aplico a ese grupo pequeño en una casa, en la iglesia, o en las, digamos, instalaciones de la iglesia, o en un café, o en un McDonald's, lo que sea, es decir, un grupo pequeño. Entonces yo tengo que rescatar el principio y no la metodología que tiene que ser en casa sí o sí, porque en hechos eran en casas. Insisto, vivimos tiempos difíciles, tiempos diferentes. Entonces, hoy es complejo. Yo, pastor, no puedo pedirle a un hermano, a una familia de mi congregación, abran su casa y métanle gente desconocida a su casa. O sea, yo no puedo hacer, yo no tengo en mi corazón ese pensamiento. Ahora, si viene una familia y me dice, pastor, me gustaría tener en mi casa una célula, bueno, gloria a Dios. O sea, pero yo no puedo bajar una línea para que todos abran su casa teniendo en cuenta este tema de la inseguridad. Entonces, la siguiente placa tiene que ver con el desafío de lo que quiero compartirles en los próximos minutos, ¿no? Algunos principios, algunas claves a tener en cuenta para tener una pesca milagrosa. Está basada en la historia narrada allí por el evangelista Lucas, que dice lo siguiente. Vamos a la siguiente placa. Cuando terminó de hablar, haciendo referencia a Jesús, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Seguimos en el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Quiero rescatar algunos principios de esta historia. En primer lugar, basado allí en el versículo 4, tenemos la otra placa, encontrar el lugar propicio. Fíjense que si pasamos a la siguiente placa, dice el versículo 5, el versículo 4, dice, cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda. Ahora, aquellos que llevan más años en el Evangelio, en la tarea ministerial, podrán quizás, digamos, confirmar un poquito lo que es mi análisis de la realidad en la iglesia latinoamericana. Tradicionalmente la iglesia evangélica en Latinoamérica se ha caracterizado, o especialmente en los países de tercer mundo también, por alcanzar a la gente de la clase media hacia abajo con el evangelio. Es una realidad. O sea, no, yo creo que la clase media alta es el campo misionero olvidado por la iglesia. Entonces hemos enfocado más en la clase media baja. Entonces, con algunas lineadas o algunas redes pequeñas, hemos pescado en la periferia de la sociedad. Y así nos ha ido. Es decir, hemos llenado nuestras barcas con pescados que no son aptos para la comercialización en gran escala. ¿Qué quiero decir con esto? Y va a la siguiente placa, dice. Si no hemos podido afectar las altas esferas de la sociedad, porque la gente a la cual hemos alcanzado tampoco estaban capacitados al nivel de un José, Daniel o Esther para ocupar cargos gubernamentales o ser los consejeros de los presidentes de turno. Celebro, de ahí viene nuestra amistad y el trabajo con la EFOP, ¿no? Las veces que hemos charlado con Gastón. Creo que hoy más que nunca necesitamos formar una generación de hombres y mujeres jóvenes aptos con entrenamiento para la política, digamos que tengan formación política,
En lo personal no creo que un pastor debe dejar su púlpito para ser intendente o congresista o lo que sea, pero bueno, es una visión personal que tengo en cuanto a eso. Sí podremos ser los consejeros y los mentores de los futuros políticos, eso sí. Entonces, no hemos podido afectar las altas esferas. Y la realidad hoy que tenemos nuestra Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, si no me equivoco, con un solo cristiano en una de las cámaras. Y eso significa que no hemos hecho bien el trabajo. Quizás en el pasado los pastores predicaban que los jóvenes no tenían que ir a la universidad porque iban a perder la fe, o no se metan a política porque la política es sucia. Pero después, cuando nos encontramos, por ejemplo, en el 2012, cuando se aplicaba, digamos, se tenía que aprobar la ley digamos, del matrimonio igualitario y, digamos, del aborto, hicimos, quizás como los judíos alrededor de Jericó, hemos dado 7 vueltas alrededor del Congreso para que no se apruebe la ley. Y no estoy diciendo que la oración no tiene valor, pero por más que diéramos 15 vueltas al Congreso, al no tener congresistas y diputados cristianos, por supuesto que se iba a aprobar esa ley. Entonces, si nuestro enfoque sería, bueno, vamos a preparar jóvenes para que en las próximas generaciones entren en la política y sean luz y sean sal en ese ambiente, así como la clase media alta es el campo olvidado de la iglesia en las cuestiones misionológicas, la política también es un campo olvidado. También, digamos, hemos dejado ese campo a la merced del enemigo. Y después nos cortamos las venas o nos hacemos al harakiri o, digamos, damos vueltas el Congreso para ver que si no se aprueba cierta ley. Y lo cierto es que si nosotros tuviéramos un 51% de cristianos en las cámaras, nunca se aprobarían ese tipo de leyes. Es más, ni siquiera estaríamos necesitando orar, es decir, tendríamos gente ahí adentro que estarían votando a favor de la vida, a favor de principios y de valores que tienen que ver con el bienestar, digamos, común de la gente. Entonces, creo que este es el tiempo donde Dios desea que su iglesia pesque en aguas profundas y que nosotros podamos alcanzar a esos pescados, hombres, mujeres, a esas personas que sean útiles para la comercialización en gran escala. Y yo no estoy hablando de discriminar gente, pero también es verdad, seamos honestos, ¿no? Que alguien que viene de la periferia, alguien que pasó hambre, miseria en su niñez, en su adolescencia, que no tuvo buena educación, va a ser muy difícil que llegue a afectar las grandes esferas. No estoy diciendo que es imposible, estoy diciendo que es difícil. Las estadísticas dicen que si yo trabajo en una comunidad, por ejemplo, barrial, me va a llevar entre 20 y 40 años transformar esa comunidad. Entre 20 y 40 años, es decir, el problema que tenemos los pastores, yo creo que lo he compartido alguna vez con Gastón, que nosotros tenemos hoy, es como que nosotros funcionamos con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los eventos, ¿no? Un Moisés que sube, que va al faraón y con 10 plagas y golpea después el mar y el mar se abre, ¿no? Un Elías que sube al monte Carmelo y baja fuego y se matan a los 850 profetas falsos. Entonces, es como que tenemos metido el Dios de los eventos del Antiguo Testamento y me olvido que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de los procesos. Si no, Jesús no hubiese elegido a 12 discípulos, no hubiese perdido tiempo 3 años y medio para capacitarlos. Hubiese repetido la historia de Moisés, hubiese repetido la historia de Elías, hubiese hecho, o sea, seamos honestos, si Jesús hubiese querido, podía bajar fuego del cielo y el imperio romano se caía en pedazos. Tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder para pedir 12 legiones de ángeles, lo dijo, y que lo bajen de la cruz, es decir, pero él se resistió al Dios de los eventos porque quería trabajar un Dios de los procesos. Y yo creo que
nosotros tenemos un problema que nos cuesta los procesos. Eh, Queremos eventos. Eh, Hace más de 20 años que estoy en las cuestiones de formación de líderes, las cuestiones teológicas, y mi triste experiencia es que si a veces me he encontrado con donantes, por ejemplo, digamos, empresarios, donantes, si yo les digo, por ejemplo, a un donante que tenga buenos recursos, le digo, mira, yo voy a preparar 10.000 pastores en una semana, vamos a hacer un evento, vamos a alquilar un estadio en Buenos Aires y vamos a traer gente, en una semana vamos a preparar 10.000 pastores. Eso nos va a costar $1.000.000. Y estoy seguro que me lo van a dar. Pero si a esa misma persona yo le digo, y seamos honestos, yo no puedo preparar en una semana ningún pastor. O sea, no se prepara un líder en una semana. Un líder lleva tiempo en prepararlo. Si yo quiero zapallitos, necesito 3 meses. Ahora, si quiero un roble, necesito 20 años. Es decir, entonces nuestras iglesias están llenas de líderes zapallos, ¿no? Líderes que vienen un poco de frío, un poco de calor, un poco de viento y se nos queman. Pero el roble lleva más tiempo. Pero si a ese mismo donante yo le digo, no, yo voy a preparar 1.000 pastores, no 10.000, 1.000 pastores, pero me va a llevar 5 años. Pero en lugar de $1.000.000, yo necesito solamente $100.000. No me lo dan, porque nadie quiere invertir en los procesos. Queremos la foto, queremos los videos, queremos todo rápido. Y entonces me parece que el trabajo que la EFOP está haciendo, otros seminarios, algunas congregaciones, Fundación Didaque, me parece que estamos más enfocados en estos procesos, en formar gente a largo plazo. Yo no quiero líderes zapallos, yo quiero líderes robles, gente que vengan las lluvias, las tormentas, los fuegos, se mantengan firmes, que sus casas estén construidas sobre la roca, porque sea que esté construida sobre la roca o no, las tempestades vienen para todos, según Jesús allí en Mateo 7. A todos nos va a golpear. Entonces, para tener líderes bien formados se requiere de tiempo. Yo creo que Dios quiere bendecirnos en esta temporada con hombres y mujeres que van a marcar la diferencia en la sociedad en los próximos años. Y felicito a aquellos que se han anotado, ya sea en esta diplomatura o en otras que ofrece la EFOP o en otras carreras universitarias y están pensando en procesos a largo plazo. Pero para lograr eso necesitamos ir a aguas profundas. Y para ir a aguas profundas necesitamos tener algunas cuestiones. Pasamos a la otra placa. Necesitamos embarcaciones más grandes. O sea, si yo quiero una mojarrita, voy con un botecito y un remo y me meto a la orilla del río. Ahora, si yo quiero un dorado o quiero, digamos, un pez de mar, necesito una buena embarcación y meterme a aguas profundas. Es decir, necesitamos desafíos en este tiempo que nos involucren algo de más fe. Lo decía días pasados, semanas atrás, a la congregación nuestra y a otros pastores con los cuales he estado compartiendo tiempo, y lo digo con dolor, digamos, como una autocrítica pastoral. Muchos de los programas y de los desafíos que nosotros en el nombre de Dios hacemos, gente sin conocer a Dios, lo hace mucho más grande y mejor. Nos cuesta quizás horrores juntar una ofrenda para cambiar el piso del templo o cambiar las bancas por sillas. Y a veces nos pasamos meses vendiendo choripanes, pollos, papa frita. Y viene cualquier hijo del vecino y te construye un edificio en pocos meses. Pero nosotros tenemos a Dios y ellos no lo tienen. Entonces, creo que necesitamos en este tiempo desafíos que nos muevan en la fe. Necesitamos redes más fuertes. O sea, si voy con una red finita, por supuesto que puedo atrapar una mojarrita, digamos, un pejerrey. Ahora, si yo quiero agarrar algo más grande, voy a necesitar un liderazgo más sólido. Y ese liderazgo sólido no se prepara en 3 meses. No es que se convierte y a los 3 meses ya es líder de celo y ya está preparado. No, es un liderazgo muy débil.
Necesitamos pensar a largo tiempo, un liderazgo más sólido, con conocimiento de la palabra. O sea, la pastoral hoy no es lo mismo que hace 30 años atrás. La gente hoy no te viene con las mismas necesidades, o sea, con la misma información. O sea, hay tanta información hoy en las redes que nosotros tenemos que ser selectivos con qué es lo que vamos a leer. O sea, hay demasiada información. Necesitamos estrategias diferentes. Eh, digamos, pensar quizás en el pasado, hacía unos choripanes y la gente venía. Y sí, pero si yo quiero alcanzar a la clase media alta con choripanes, no los alcanzo. Yo no puedo alcanzar a la gente clase media alta con la misma estrategia que hice para alcanzar a la clase media baja. Por supuesto que en contextos como los nuestros en Latinoamérica, donde hay tanta pobreza, yo armo comidas y ayudo con alimento y voy a crecer la congregación con ese tipo de gente. Pero no va a crecer con gente de la clase media alta porque esa clase necesita otro tipo de estrategias, otro tipo de liderazgo, otro tipo de programas. Entonces, necesitamos excelencia en nuestros servicios. La siguiente placa, ¿no? Para mí, santidad y excelencia como que van tomados de la mano. Orden del evangelismo. Fíjense que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, del poder del evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, hay un orden. Entonces, yo me pregunto si en mi comunidad hay judíos, si alguna vez he evangelizado a un judío, si él le he hablado acerca del Mesías. Por supuesto que para evangelizar al judío yo tengo que ir con otro lenguaje. Yo no puedo usar el mismo lenguaje que uso para un gentil. A un judío yo tengo que ir con un lenguaje que sea pertinente para ellos. Eso requiere de un poco de información, con un poco de conocimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que hemos predicado a un judío? Entonces, el crecimiento también está condicionado con todo esto. Así como nuestra prosperidad está condicionada por nuestra generosidad. Si la Biblia es clara en ese sentido, si somos generosos con Dios, Dios va a ser generoso con nosotros. El segundo principio, echar las redes. Tenemos la otra placa. Pasamos a esa. La siguiente. Echar las redes tiene que ver con la obediencia. Jesús le dijo, echad vuestras redes para pescar. Todo buen deseo o perfecta resolución no es suficiente. Es decir, yo necesito obedecer. No importa si yo el 1 de enero hago una resolución de, bueno, este año vamos a crecer como ministerio, como iglesia, o este año voy a ir al gimnasio, lo que sea, o este año voy a hacer dieta. Es una buena resolución, pero requiere de obediencia, ¿no? Si decido hacer ejercicio, necesito anotarme en un programa, ya sea bajar alguna aplicación o hacerlo en casa o pagar un gimnasio. O sea, pero tengo que hacerlo, tengo que tomar una decisión. Jesús les había marcado a sus discípulos el lugar donde debían echar las redes, pero eran los discípulos quienes tenían que echar las redes. Jesús no iba a hacer la tarea que les correspondía a ellos. ¿Que Dios podía haber utilizado ángeles para evangelizar la ciudad en donde está tu congregación? Por supuesto que podría hacerlo, pero no lo va a hacer. Nos va a usar a nosotros. Por supuesto, como compartíamos ayer en nuestra congregación, yo creo que hay asistencia angelical en nuestra tarea evangelizadora, hoy día como lo hubo en los comienzos de la iglesia primitiva, y a lo largo de la historia. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Entonces, creo que la iglesia está bastante dormida en este tiempo. Digamos, estamos muy cómodos, eh, tenemos lindos templos, buena calefacción en el invierno, buenos aires en el verano, entonces como que estamos muy cómodos y nos olvidamos que afuera hay un mundo que se pierde. Y a menos que yo vaya y les hable, o sea, mi obligación o mi responsabilidad no es que se conviertan, mi responsabilidad es darle las buenas noticias, que el Evangelio les llegue al oído para que el Espíritu Santo les baje el corazón. O sea, yo no puedo convertir a nadie. El que convierte es el Espíritu Santo, el que convence pecado, justicia y juicio. Pero si esa persona no tiene la información de las buenas noticias, el Espíritu Santo no tiene elementos sobre el cual trabajar
y hacer que esa persona se convierta. Pablo decía, por ejemplo, creo que a los romanos, si yo no hubiese leído que adulterar es pecado, entonces nunca hubiese sabido que adulterar es pecado. Entonces, la información de las buenas noticias hace que las personas tengan los elementos necesarios para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y traiga esa convicción. Las redes representan, ahí la tenemos la otra placa, las redes representan el Evangelio, es decir, la buena noticia. Y nosotros portamos esa buena noticia. En otro momento Jesús diría que no sirve de nada que el salero, que la sal esté dentro del salero, o que encendamos una lámpara y lo dejemos debajo de la cama. Entonces, alguien ha dicho que la mejor piel para encarnar el Evangelio no es la piel de un animal como era en el antiguo, digamos, en la antigüedad, que se escribían en pieles, sino la mejor piel para encarnar el Evangelio es tu piel, es decir, nuestra piel. Que la gente pueda ver en nosotros el cambio. Y una de las razones por las cuales los pescadores pasaban horas limpiando las redes era porque si no lo hacían, al día siguiente esas redes tendrían olor a pescado muerto. Y si tiraban esas redes al mar con olor a pescado muerto, los peces sentían ese olor y se alejaban de la red. Entonces era imposible atraparlos. Muchas veces, y esto vamos a la siguiente placa, muchas veces la iglesia se convierte en un seno estéril porque con su vida centrada en sí misma, sus malos olores, peleas, discordias, vidas no santas, alejan a los potenciales hijos en lugar de atraerlos. Y ahí yo me pregunto, o sea, ¿qué olor estoy transmitiendo? ¿El olor de las discordias? ¿El olor de los celos? O sea, ¿el olor de las insatisfacciones? ¿O estoy transmitiendo el aroma de Jesús? Como le decía, somos padres de 5 hijos y con mi esposa tomamos una decisión cuando ellos eran pequeños, no hablar en la mesa de los problemas en las iglesias. En todas las iglesias hay problemas. Entonces nosotros decidimos no cargarles emocionalmente con los problemas de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros los cargáramos a temprana edad con los problemas de la congregación, sería factible que cuando entraran en la adolescencia no quisieran saber nada de la iglesia. Entonces, en nuestra tarea pastoral hemos descubierto que hay muchos hijos de cristianos que hoy están apartados y el problema más grande no es de la iglesia, el problema más grande fue de la familia cristiana que en sus casas hablaron mal del pastor o de la pastora, de los creyentes, es decir, envenenaron a sus propios hijos en contra de la iglesia y el evangelio. Entonces llegaron a la adolescencia, claro, cuando eran chiquitos yo los podía llevar a la escuela bíblica, lo traía a la rastra. Una vez que crecieron, decían, no, si esto es iglesia, yo no quiero saber nada de iglesia. Entonces hoy tenemos muchos hijos de pastores. Hay estadística que lo tiene así, la gente que está conectada pueden corroborar. Hoy en Argentina, si hay 4 millones en los templos, hay 2 millones afuera, es decir, 2 millones que probaron el evangelio y que dejaron de congregarse. Entonces habría que preguntar, sería interesante que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿por qué dejaron de congregarse? A mí no me preocupa que un hermano de mi congregación se vaya a otra iglesia, de verdad. Me preocupa que se vaya al mundo, eso sí. Es decir, ¿qué pasó que no pudimos impactarles con el Evangelio y se volvieron al mundo? Esa es mi mayor preocupación. Si se van a otra congregación, los veremos en el cielo, no hay problema con eso. Entonces, deberíamos ser una iglesia centrífuga, es decir, expandir el evangelio a otras personas, pero también debemos ser una iglesia centrípeta, es decir, tener la capacidad de atraer y retener a la gente. O sea, ¿de qué me sirve que me llegue todos los domingos gente nueva, pero la semana siguiente no vuelvan? Es decir, tengo la puerta giratoria. También es verdad, y soy consciente de esto, que la iglesia evangélica en los últimos años hemos crecido más por transferencia de miembros que por parición de hijos. Hemos adoptado hijos que vinieron convertidos de otras congregaciones porque se mudaron, porque se pelearon, X razón. Pero no hemos tenido un crecimiento genuino por aparición de nuevos. Entonces,
Eso como pastor, yo tengo que preguntarme y hacer un análisis y trabajar sobre eso, porque cuando se termine la transferencia, voy a empezar a perder gente, voy a empezar a decrecer. Entonces, a mí me impacta un versículo de Juan 1:39, cuando Jesús le dijo a dos muchachos que comenzaron a seguirle, y ellos le preguntaron dónde vivía. Y el evangelista narra, si quieres poner la placa, diciendo, vengan y vean. Y ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Estamos hablando de dos muchachos que acaban de conocer a Jesús. No tenían idea de quién era Jesús, no sabían nada de Jesús. Pedro les habla y ahora yo me pregunto, ¿no? Sin conocerlo, ellos decidieron quedarse con él. Y mi pregunta es, las personas que no conocen a Jesús, ¿querrán quedarse con nosotros? O sea, ¿querrán quedarse en mi círculo de amigos? ¿Querrán quedarse en mi hogar, en mi familia, en mi iglesia o en mi trabajo? Yo cuando leo los evangelios, y lo leo con bastante frecuencia, a mí me impacta esta idea de que a los pecadores les gustaba estar con Jesús. Le encantaba estar con Jesús y no con la religión. Y creo que el desafío más grande que nosotros tenemos hoy día es que nuestras congregaciones podamos ser portadores del corazón y el carácter de Jesús de tal manera que los pecadores quisieran venir y quisieran quedarse. Y este es el desafío más grande, ¿no? Salomón diría, ahí en la siguiente placa, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, no hay crecimiento sin obediencia. De modo que lo que tienes que hacer como pastor, como líder de tu ministerio, hazlo. Hazlo. Hay que hacer cambios, hacerlo. Hay que innovar cosas, innovar. Es decir, pero los almacenes de ramos generales han pasado en la historia. O sea, hoy ya no, con las compras por internet, decíamos, ha cambiado todo. Entonces, necesitamos, sin negociar los principios, el contenido es exactamente lo mismo, pero el envase va cambiando. Tercer principio, tenemos ahí la placa, la pesca milagrosa y la sobreabundancia. Y cuando lo hicieron, dice, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. En otras palabras, si nosotros obedecemos a Jesús, si nosotros echamos nuestras redes limpias en lugar estratégico, entonces Dios nos promete que levantaremos una gran cosecha de hombres y mujeres que van a ser de impacto en la comunidad. Es decir, hay una pesca sobreabundante que Dios tiene reservada para su iglesia en los últimos tiempos. Es decir, así como el mal está creciendo de manera desenfrenada, hay una gloria de Dios que también está creciendo. Y en la siguiente placa tengo escrito lo siguiente, dice, vienen días en donde la pesca será tan grande y en tan poco tiempo que nuestras barcas, es decir, nuestros recursos de espacio no darán abasto. Vamos a tener serios problemas edilicios en los próximos años. Vamos a tener que replantearnos de cómo hacer iglesia, porque si no vamos a estar invirtiendo en templos, megatemplos y cada vez más templos, porque va a haber un crecimiento masivo en los próximos años. Juan 21:6 registra la orden de Jesús de echar las redes a la derecha de la barca. Y el versículo 11 nos dice que la red estaba llena de grandes pescados. Hay una orden específica de un target de peces y nos dice que la barca estaba llena de grandes pescados. Yo creo, de verdad, hermanos, yo creo que estamos en los albores del avivamiento más grande que vamos a experimentar en la historia del cristianismo. Un avivamiento que no van a ser solamente focos como Azusa en 1907, como el avivamiento de Gales o el de Toronto Blessing o lo que fue en Argentina hace algunos años atrás.
va a haber un avivamiento masivo, va a haber un avivamiento que va a traspasar las fronteras de los países y va a entrecruzar las denominaciones. Ya no va a ser el avivamiento en cierta denominación. Va a ser un avivamiento masivo, entrecruzado. Eso nos lleva entonces al cuarto punto, la próxima placa, es la ayuda de otros, la interdependencia. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hay una vieja frase, creo que si no me equivoco, de Marcos Witt, Dios no nos ha llamado a ser la última Coca-Cola en el desierto. Él solía decir esa frase. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios no firmó exclusividad con nadie. Dios no firmó exclusividad con los bautistas, con los pentecostales, con los hermanos libres, con los aliancistas, con los congregacionales, con los independientes. Es decir, Dios no firma exclusividad con ninguna denominación. Lo que Dios hace es respaldar su palabra. No importa la institución a la cual yo pertenezca, si yo sigo los pasos indicados por Jesús, Él va a respaldar esa palabra. Algo que Dios me ha permitido hacer en los últimos años es establecer lazos, crear redes, conexiones. Y una de las razones por las cuales hice todo esto y sigo haciendo es porque yo sé que en un tiempo no muy lejano vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar ayuda y no vamos a poder levantar la pesca solos. Un expresidente de Estados Unidos decía, y lo tenemos en la placa, si queremos hacer grandes cosas debemos utilizar todos los cerebros que están a nuestro alcance y aún pedir prestado si fuera necesario. Y yo, digamos, coincido con esa frase pensando, él lo hablaba desde lo político, yo lo hablo desde lo espiritual. Si nosotros podemos conectarnos con ministerios amigos, iglesias en la zona, o plantar iglesias hijas cerca a los templos madres, por decirlo de alguna manera, nos van a servir en los próximos años para desarrollar dones, capacidades y talentos. Tiene que ver con cuestiones eclesiológicas y modelos. Por ejemplo, yo creo que 10 iglesias de 1000 personas en una ciudad hacen, por lo menos de la misma institución me refiero, hacen un mayor impacto que una iglesia de 10.000 personas. Porque si yo tengo 10 congregaciones de 1000, yo tengo 10 predicadores, 10 tecladistas, 10 bateristas, cientos de maestros de escuela bíblica, es decir, tengo una cantidad de gente involucrada al ministerio. Por supuesto que para mi ego, como pastor, para mi ego es mucho más importante 10.000. Ahora, Dios no se impresiona con eso. O sea, Dios no nos llama a nosotros a construir nuestro ministerio, nuestro ego. O sea, Dios nos llama a impactar una ciudad, transformar una ciudad. Entonces, creo que este es el tiempo para generar líderes, prepararlos, capacitarlos para que salgan, prediquen, establezcan iglesias y las iglesias madres podamos apoyar esos proyectos, ya sea como campo misionero, dentro o fuera del país. Pero necesitamos romper dentro de nosotros esta idea de tener megatemplos. Se nos va a ir la vida construyendo edificios, se nos va a ir los recursos. De hecho, nosotros hoy tenemos un serio problema edilicio. Tenemos un templo para 180 y tenemos más de 600 personas. Pero hemos invertido mucho dinero en los últimos años en personas, hasta el punto que hoy no tengo el dinero para ladrillos. Entonces, tengo un problema con Dios hoy día. Le digo, Señor, está bien, yo invierto en gente, generame vos los recursos para ampliar las redes, la parte edilicia. Pero es tema para otro día. Pero creo que si nosotros nos enfocamos en personas, vamos a poder lograr el impacto en la sociedad mucho más que si nos enfocamos en los ladrillos. Quinto principio, y ya vamos llegando al final. Reconocimiento del señorío de Jesús.
es decir, arrepentimiento. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Es decir, cuando la gloria de Dios se manifiesta, las vidas son transformadas. Es decir, cuando la pesca es tan grande y tan rápida que no queda otra que reconocer que fue por la obra de Dios, entonces hay un temor de Dios que se apropia. Al igual que Pedro, comenzamos a reconocer nuestra incapacidad. Porque seamos honestos. O sea, yo tengo que ser honesto como pastor. Nosotros, si aplicamos ciertos principios de crecimiento, si hacemos la tarea, por supuesto que vamos a tener un crecimiento. Pero si queremos un crecimiento exponencial, necesitamos de la intervención sobrenatural. También las sectas crecen haciendo la tarea que ellos hacen. Estos días habrán leído los diarios en Mendoza, los mormones inauguraron un megatemplo para miles y están proyectando construir otros en Córdoba, Rosario, uno más en Buenos Aires y Bahía Blanca. Y si estamos hablando de una secta, y están invirtiendo miles de recursos. Entonces, yo no puedo negar que ellos no crecen. Entonces, la única manera que nosotros podemos impactar una comunidad es cuando hay una intervención sobrenatural, cuando algo se nos escapa de las manos, ya nuestras estrategias ya no funcionan y Dios hace su tarea. Isaías 6 nos narra la experiencia del profeta que cuando entra al templo de Dios luego de la muerte del rey Usías, él tuvo una visión de la majestuosidad de Dios, de la santidad de Dios. Cayó de rodillas allí en el templo, dice el texto, que creyó morirse porque esa santidad sacó a la luz su propia pecaminosidad. Estamos hablando del profeta, no estamos hablando de un cristiano común y corriente. Pero dice las escrituras que Dios un ángel tomó un carbón y limpió y lo renovó por dentro, se renovó el llamado profético. Esto nos lleva a la siguiente placa, dice, cuando vemos la gloria de Dios y reconocemos nuestra incapacidad, Dios nos muestra la realidad de un mundo perdido para que nos sumemos a los latidos de su corazón. Y Dios me pregunta en este tiempo, y nos pregunta a nosotros, ¿a quién enviaré para evangelizar Buenos Aires? San Juan, Corrientes, Misiones, otras provincias aquí representadas en esta masterclass. ¿Encontrará respuesta o la respuesta que halló en Isaías, quien dijo, heme aquí, envíame a mí? ¿O seguiremos entreteniéndonos con peleas internas y luchas de poderes, etcétera? Sexto principio, asombro. Se quedaron maravillados por lo que Jesús hizo, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y ahí yo me pregunto, ¿cuánto hace que Dios ya no me asombra? ¿Cuánto hace? Creo que nos hemos acostumbrado a vivir la vida como si nos mereciéramos. Hemos naturalizado a Dios. Es más, hemos domesticado al Espíritu Santo. Yo creo que en muchas de nuestras congregaciones, si un día de semana que nosotros nos reunimos, el Espíritu Santo no estuviera presente, nadie se daría cuenta. Hemos dejado la guía, la presencia de Dios fuera de nuestros programas, de nuestros templos. Entonces, yo creo que tendríamos que, o sea, cada día que nos despertamos, deberíamos despertarnos con asombro y gratitud por un día más de vida que Dios nos regala, ¿no? Un día más de salud, poder tener a nuestra familia, poder respirar, por sobre todas las cosas, poder tener revelación de la persona de Jesús, entendimiento de la palabra. Pero estoy seguro, y esto lo digo de manera profética, que va a llegar un día donde Dios realmente nos va a sorprender, donde no quedarán dudas de que la presencia de Él se ha manifestado. Y la siguiente placa tengo escrito allí, llegará un día en donde los enfermos serán sanados, donde las familias quebradas serán restauradas, más de lo que ya estamos viendo. Y yo espero ver ese día y ser sorprendido por Dios. Estoy convencido que en los próximos años, cuando suceda ese gran avivamiento,
ni tendremos que imponer manos en la gente. Es más, van a pasar frente a nuestros templos y van a ser tocados por la presencia de Dios. Va a haber algo sobrenatural, algo tan grande, tan majestuoso, que los primeros sorprendidos seremos nosotros los cristianos, los que nos hemos acostumbrado, los que hemos cantado y hemos declarado que la presencia de Dios está acá, pero no nos mueve ni un pelo. Cuando la presencia de Dios en el Antiguo Testamento hacía que la gente se derritiera de miedo, de temor. Entonces va a llegar un día y preparémonos con expectativas para que llegue, cuando llegue estemos preparados. Y la última clave, un llamado, dispuesto a seguir a Jesús. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, Jesús está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirle. Sigue buscando. Él quiere hacer a cada uno de nosotros pescadores de hombres. La agenda de Dios no ha cambiado. Le decía ayer a la congregación, a la mañana en la predicación, que no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Dios tiene una misión en la tierra y nos usa a nosotros como agente de redención. La iglesia sigue siendo el agente prioritario de redención de la humanidad, pero no es exclusivo. O sea, Dios tiene otros medios para que la gente llegue a convertirse, pero sigue siendo la agencia mayoritaria. Por lo tanto, debo cuidar la iglesia, debo, digamos, no criticarla, no tirarla abajo, es decir, sigue siendo la esposa de Jesús. O sea, a mí me llama la atención cuando a veces escucho, especialmente a pastores, que critican la iglesia. Y yo no estoy diciendo que no hagamos un autoanálisis y que no hagamos una revisión, pero es muy peligroso cuando yo critico a la iglesia como si yo no fuera iglesia. Yo soy iglesia, los miembros son iglesia. Cuando yo hablo mal de la iglesia, hablo mal de mí, pero especialmente hablo mal de la esposa de Jesús. Entonces, este, yo puedo ir a Jesús y decirle, Jesús, tu esposa es hipócrita, es mentirosa, es egocéntrica, y Jesús va a decir, sí, tenés razón, pero sigue siendo mi esposa y yo la amo. Entonces, creo que aquellos que somos casados o casadas, ninguno de nosotros, yo puedo decir o aceptar que mi esposa me marque mis imperfecciones, o yo marcar las imperfecciones de mi esposa. Pero hay de aquel extraño de afuera que viene a marcar las imperfecciones de tu esposo o de tu esposa. Entonces Jesús es consciente de nuestras imperfecciones o de las imperfecciones de su esposa. Pero tenemos que ser muy temerosos nosotros en no estar nosotros remarcando eso si no estamos dispuestos a trabajar para los cambios. ¿Cuál es la barca que te tiene atrapado y no te deja seguir a Jesús en este tiempo? Y pasamos a la siguiente placa, dice, hay iglesias que son estériles cuya vida está atrapada en una tradición, es decir, a la comodidad y al conformismo. Sigue la siguiente placa diciendo, mientras el mundo gira y gira, el programa continúa, pero la salvación de la comunidad no se ve reflejada. Pregunta para ir cerrando, ¿queremos como iglesia obtener una pesca milagrosa? Es decir, ¿queremos encontrar a los peces más grandes de la sociedad? Entonces deberíamos ir a las aguas profundas, en un salto de obediencia y tirar nuestras redes. Tenemos que prepararnos para ello. Si así lo hacemos, vamos a ser protagonistas de la pesca más grande que necesitaremos la ayuda de otros para recogerla. Y vienen esos días. Y esto va a producir, por supuesto, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma y un asombro como consecuencia de ese asombro. Muchos serán desafiados a dejar sus barcas y seguir a Jesús. Las escrituras están llenas de promesas, de profecía de estos últimos tiempos y estamos viviendo ya los últimos tiempos. Así que este era un poquito el desafío en compartirles en esta noche estos principios. Gracias por su tiempo. Preguntas, comentarios, sin ningún problema. Darío, ¿vos querés manejar eso? Te acompaño yo, queridísimo Enrique. Claro, Gracias Santiago, en listo. principio
por este tiempo y por esta riqueza en esta hora y media. Yo sé que el tema es tan amplio que a lo mejor necesitas 3, 4 horas y tuviste el He don de tratado de poder resumirlo explicarlo. con el tiempo que me habían dicho. Así es, muy agradecidos. Si alguno tiene preguntas, podemos tomar 10 minutos más. Estamos agradecidos también a la gente. Vamos viendo que algunos, obviamente por tema horario, se van retirando, pero qué bueno todo lo compartido. Qué bueno es poder estar tratando estos temas en esta masterclass. Si hay alguna pregunta y quieren transmitirla a través del chat, la vamos compartiendo. Bueno, han pedido la grabación, Enrique, por supuesto, mucha gente Sí, sí, sí. compartiendo pensamientos a lo largo de tu exposición. Si realmente no hay preguntas, me parece, Enrique, que esto también amerita otra nueva masterclass. O están confusos o está claro. No, ha sido realmente muy claro. Nos lleva a una reflexión, a una oración y dirección divina, dice Sandra. Claro que sí, claro que sí. Nos deja mucha carga todo lo expuesto por Enrique en lo que es el crecimiento de la iglesia y esta pesca milagrosa, que creo que es lo que nos motivó a todos hoy a estar acá compartiendo esta masterclass. Ahí está, dice Sandra, esperamos más masterclass. Me parece, Enrique, que ya estamos planificando la próxima masterclass. A ver, dice acá David Patiño, me gustaría saber cómo podemos ver la grabación. Cómo no, David, quédate tranquilo que la vamos a estar compartiendo. Elsa, muy claros los conceptos y de mucha bendición. Sandra, una riqueza espiritual para compartir con nosotros. Enrique, me parece que estamos llegando al final y no nos Santi, queda más que... Perfecto. discúlpame, Enrique, hay una persona que quiere hablar, me parece, creo que es Andrea Negri, ¿puede ser? ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, Le decimos a Andrea. gracias. Buenas noches para todos, bendiciones. Espectacular la masterclass. Y yo ya hice la escuela, ¿cómo es? La diplomatura en la EFOP de formación teológica. Y bueno, pero me llamó mucho la atención, sí, el título, ¿no? Qué importante el título, La pesca milagrosa, por eso estaba participando. Y mi pregunta es si va a ser todos los lunes o tienen alguna agenda especial o cómo es. Mirá, la idea es la siguiente. Nosotros dentro de lo que es la diplomatura universitaria que vos ya cursaste, tenemos en tiempos periódicos masterclass donde nuestros directores académicos o invitados que ellos deciden nos van haciendo este tipo de exposiciones porque también este tipo de masterclass nos permite esto, hacer un feedback con los alumnos y hacer un feedback con toda la comunidad que rodea a las diplomaturas y al ministerio, como el que tiene Enrique. Así que nuestra idea es tenerlas periódicamente, pero no todos los lunes. El lunes que viene o el próximo lunes tendremos a lo mejor de otras diplomaturas, pero no queda duda que vamos a tener que estar compartiendo nuevas masterclass, lo vuelvo a decir. El tema es tan enriquecedor y el conocimiento de Enrique es tal que creo que vamos a estar pensando ya en nuevas diplomaturas. Sí, Muchísimas Gastón, gracias, bendiciones. quería aclarar, Santiago, Sí, bueno, querido. ahí te paso mi teléfono, pero aquellos que cursaron o van a cursar la diplomatura pueden continuar después con Fundación Didaqué para completar un diploma Extraordinario. asociado o un bachillerato. O sea, nosotros tomamos lo que Bien. ya está hecho a nivel universitario y sobre eso se construye el resto de la carrera teológica. Bárbaro. La Fundación Didaqué ofrece bachillerato, licenciatura y maestría y tenemos convenios con universidades de Estados Unidos, digamos, con universidades acreditadas de allá, no programas, digamos, reconocidos estatalmente, sino con universidades acreditadas para hacer doctorado en español de manera virtual. Por Extraordinario. ejemplo, el que más aceitado lo tenemos es con la Universidad Bautista de Kansas. Ellos ofrecen un doctorado en español virtual y a costos muy accesibles para nosotros, los latinoamericanos, los que vivimos fuera, digamos, de Estados Unidos. Así que cualquier Extraordinario. inquietud que tengan para continuar sus estudios,
La fundación estamos trabajando en el proyecto. Si todo va bien, para fines de año ya tendríamos el segundo año subido a la plataforma también, para que Bien. puedan continuar con sus estudios y completar su bachillerato, licenciatura, maestría en el futuro. Bueno, extraordinario, Enrique. Quedó ahí tu teléfono, lo vamos a compartir con todo aquel que no pueda tomar nota. Aprovechen o aquel que esté interesado para que se pongan en contacto contigo para hacer todos estos posgrados y licenciaturas posteriores. Así que bueno, creo que siendo las 20:38 le hemos sacado jugo a las piedras. Hemos aprovechado muy bien el tiempo, teniendo en cuenta también que es inicio de semana y que muchos vinieron del trabajo. Agradecemos muchísimo nuevamente la intervención de todos, el haber estado presentes, agradeciendo mucho nuevamente a Enrique por esta exposición. Y bueno, queda abierta la invitación para una nueva oportunidad. Dios les bendiga a todos, muy agradecidos. Gracias, Enrique. Bendiciones. Gracias a todos. Un Gracias. cariño muy grande.